Hay secretos que viven en las paredes, que se impregnan en la madera de los muebles y en el olor a moho de los rincones oscuros. Esperan, pacientemente, esperan a que nos volvamos demasiado viejos y cansados para seguir ignorándolos. Mi nombre es Socorro, pero todos me llaman Coco, y mi historia es uno de esos secretos que finalmente ha decidido gritar. Antes de llevarte al día en que el silencio de mi casa se rompió en 1000 pedazos, quiero pedirte una cosa. Si crees que toda historia merece ser escuchada, que toda voz, no importa cuán tardía, tiene derecho a resonar, considera suscribirte a este canal. Así, no te pierdes ninguna de las travesías que compartimos aquí. Es un pequeño gesto que nos une, como viejos amigos sentados en el porche, listos para escuchar y entender. Ahora, vuelve conmigo a aquella madrugada. Su sudor no olía a enfermedad, olía a maldad. Yo conocía todos los olores de la vejez y de la enfermedad. El olor acre de los medicamentos, el olor a talco y desinfectante luchando por enmascarar lo inevitable, el aroma metálico y triste de un cuerpo que ya no se pertenece. Pero en aquella madrugada, a las 4:27, el olor que se filtraba por debajo de la puerta del cuarto de Heriberto era diferente. Era un olor denso, cargado de un pavor tan antiguo como nuestro matrimonio. Desperté con un sonido que no pertenecía a la sinfonía nocturna de nuestra casa en Tlaxcala. No era el crujir de la madera vieja, ni el aullido del viento que bajaba de la Malinche. Era un arrastrar seco, rítmico, seguido de un susurro sibilante, como una serpiente anidando en el polvo. Mi corazón, ya cansado por casi 8 décadas de latidos, tropezó en mi pecho. Pensé en el catéter, en una caída, en 1000 cosas que podrían salir mal con un hombre de 85 años, paralizado de la cintura para abajo desde hacía 7. Me levanté sin hacer ruido, mis pies descalzos sintiendo el frío del piso de cerámica. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una rendija de luz de luna que entraba por la ventana de la cocina. Cada paso era una oración silenciosa. Al llegar a su puerta, el susurro se hizo más claro. No era un gemido de dolor, era una voz, la voz de Heriberto, baja y cortante, un filo de navaja en el silencio. Dudé, con la mano en el pomo frío. Una parte de mí, la parte que aprendió a sobrevivir durante 57 años a su lado, me gritaba que volviera a la cama. No te metas, Socorro. Un hombre enfermo se pone nervioso. Deja que la enfermera lo resuelva. Pero la enfermera era Guadalupe, una muchacha de 20 y pocos años, con ojos asustados y manos que temblaban al medirle la presión. Era su tercer día, y yo sabía, con una certeza helada, que ella no volvería a ese cuarto. Ninguna de ellas volvía. Giré el pomo lentamente. La puerta rechinó, una protesta larga y aguda. La escena que se reveló bajo la tenue luz de la lámpara de noche fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de toda mi vida. Guadalupe estaba acurrucada en un rincón, entre el ropero y la pared, como un animal acorralado. Su rostro estaba pálido, bañado por un sudor frío que le pegaba el cabello a la frente. No lloraba. Su miedo era tan grande que había secado sus lágrimas. Sostenía la bandeja de medicamentos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y él, Heriberto, mi marido, el hombre que todo el pueblo veía como un pilar de rectitud, estaba acostado en la cama, la mitad superior de su cuerpo sorprendentemente erguida. Sus ojos, hundidos y amarillentos por la edad, brillaban con una lucidez terrible. Una sonrisa fina, desprovista de cualquier calidez, tiraba de sus labios secos, y era su mano, la mano derecha que el derrame no se llevó, la que estaba extendida en dirección a ella. No la tocaba, no lo necesitaba. Su mano, con los dedos largos y huesudos, parecía tejer una telaraña invisible de terror en el aire. El sonido que yo había oído era el de su uña larga arrastrándose sobre la madera de la mesita de noche, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Un metrónomo del pavor. ¿Crees que solo porque no camino, no puedo alcanzarte, muchacha? Siseó, y la voz era un veneno destilado. Conozco tu miedo, huelo su olor desde aquí. Es dulce, como el olor de la flor de azahar antes de la tormenta. Sé lo que piensas por la noche. Sé de tu hermano menor, enfermo. Sé que necesitas este dinero. Guadalupe se estremeció, un movimiento casi imperceptible. Si todavía pudiera levantarme, continuó, la voz bajando a un murmullo conspirador. Te mostraría lo que es el respeto. Te enseñaría a no mirarme con esa lástima en tus ojos. Te quebraría, niña, no con las manos, con palabras. Haría que desearas no haber nacido. En ese instante,
El tiempo se detuvo. El aire en el cuarto se volvió pesado, irrespirable. Yo no veía a un viejo enfermo y a una enfermera asustada. Veía la esencia pura y concentrada de décadas de crueldad. La misma crueldad que me hizo dudar de mi propia cordura, que me transformó en una sombra dentro de mi propia casa. Las palabras que usaba para destruir a esa muchacha eran las mismas, con variaciones, que usó para desgastarme, día tras día, hasta que me sentí como polvo. Fue entonces cuando lo entendí. No era el trabajo pesado, no era el salario, no era el mal humor de un paciente difícil. Era eso, era ese terror psicológico, preciso, quirúrgico. Él las acorralaba con sus vidas, sus miedos, sus vulnerabilidades, y las torturaba en el silencio del turno de noche, donde nadie podía oír. Y ellas, jóvenes, asustadas, quizás sin el apoyo de su familia, simplemente huían, renunciaban sin dar explicaciones, porque ¿cómo se explica a un monstruo que no se levanta de la cama? Una ola de frío subió por mi espalda, pero no era miedo. Era una claridad terrible y cortante. Durante 57 años, yo fui la enfermera que nunca pudo renunciar. En ese momento, viendo el reflejo de mi propio terror en los ojos de Guadalupe, algo dentro de mí, una brasa que creí extinta hacía mucho tiempo, se reavivó. Y con ella, una única y peligrosa pregunta. ¿Hasta cuándo, Socorro? Mi nombre es Socorro Ramírez, de Mendoza de Casada. Nací en Huamantla, pero fue en Tlaxcala donde la vida me echó raíces. Hoy, con 78 años, mis manos son un mapa de todo lo que he vivido. Manchas de la edad, venas saltadas por el esfuerzo de amasar pan, callos de sostener escobas, y más recientemente, de bañar a un hombre que pesa el doble que yo. Mi cabello, antes negro como la obsidiana, es ahora una nube blanca y rala, que ato en un moño flojo en la nuca. Dicen que mis ojos todavía tienen un brillo de juventud, pero yo sé que es solo el reflejo de las lágrimas que nunca lloré. Crecí en una época en que el mundo de una mujer era del tamaño de su cocina. Mi madre, doña Elvira, era una mujer de pocas palabras y mucha resignación. La vida de una mujer es servir, mija, me decía mientras me enseñaba a tejer. Primero a tu padre, después a tu marido. Nuestra felicidad está en la paz de la casa. Yo le creí. La paz de la casa era mi única ambición. Conocí a Heriberto Mendoza en una fiesta de Corpus Christi. Yo tenía 17 años, y él, 34. Era un hombre imponente, dueño de la tienda de telas más grande del pueblo. Tenía un bigote espeso, siempre bien recortado, y una mirada que parecía atravesarte. No sonreía con la boca, sonreía con los ojos, un brillo de superioridad que en mi inocencia confundí con confianza. Para mi familia, un comerciante establecido, mayor, era una bendición, un puerto seguro para su hija soñadora. El noviazgo fue rápido y formal. Visitas supervisadas en la sala, paseos por la plaza principal con mi tía de carabina. Él me traía dulces de calabaza, elogiaba mi bordado, hablaba sobre sus negocios, sobre cómo la ciudad necesitaba orden y respeto. Yo apenas hablaba, solo escuchaba, fascinada y un poco intimidada. Me casé con un vestido prestado, con un velo que mi madre cosió. En la noche de bodas, cuando cerró la puerta de la habitación, el hombre amable de la plaza desapareció. En su lugar, surgió un extraño, un hombre de gestos bruscos y palabras que eran órdenes. A partir de hoy, eres mía, dijo, y el tono no era de amor, era de posesión. La paz de la casa, pronto descubrí, tenía un precio muy alto, mi silencio. La vida con Heriberto era un campo minado. Aprendí a caminar de puntillas, a anticipar sus necesidades, a descifrar su humor por el sonido de sus pasos en el pasillo. Un plato de sopa que no estaba lo suficientemente caliente era motivo para un sermón de 1 hora sobre mi incompetencia. Una camisa que no estaba perfectamente planchada resultaba en días de silencio cortante, un castigo que dolía más que un grito. Él nunca me levantó la mano. La violencia de Heriberto era más sofisticada. Me menospreciaba en privado, con un veneno que entraba por los oídos y pudría el alma. Eres una campesina, Socorro. Nunca lo olvides. Sin mí, estarías vendiendo maíz en el mercado. Oh, esa opinión tuya no vale nada. Tú entiendes de fogones, no de la vida. Y lo peor, tus hijos solo son alguien por mi apellido. Tu contribución fue solo tu vientre. En público, era otro hombre. El señor Mendoza, respetado por todos. Me besaba la frente, me llamaba mi reina, y la gente suspiraba. Qué suerte tiene Coco, un marido tan bueno. Y yo sonreía, una sonrisa ensayada que no alcanzaba mis ojos.
Me convertí en cómplice de la farsa, porque denunciarla sería admitir mi fracaso, sería avergonzar a mi familia, y sobre todo, sería aterrador. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Yo era la señora Mendoza. Fuera de eso, no era nadie. Tuvimos 3 hijos. Mateo, el mayor, que se hizo ingeniero y se fue a vivir a la Ciudad de México. Julieta, la del medio, que se casó con un estadounidense y vive en Texas. Y el menor, Ricardo, que es médico en Guadalajara. Crecieron viendo la dinámica de la casa como algo normal. Un padre severo, una madre sumisa. Cuando yo intentaba quejarme decían: «Ay, mamá, usted sabe cómo es papá. Tiene un genio fuerte, pero tiene un buen corazón». No veían las microagresiones, el desgaste diario. Solo veían al padre que pagó su educación y les dio un apellido de prestigio. Cuando Heriberto tuvo el primer derrame, hace 7 años, su mundo se encogió al tamaño de una cama de hospital instalada en nuestra sala. Y mi mundo, que ya era pequeño, se encogió junto al suyo. Su tiranía no disminuyó con la enfermedad. Al contrario, se concentró. Sin el cuerpo para imponer su presencia, afiló su única arma restante, la lengua, y yo me convertí en su objetivo principal, su cuidadora y su prisionera. El ciclo de abuso, que antes estaba salpicado por sus idas a la tienda, ahora era constante, 24 horas al día. El aire de la casa se enrareció, pesado con resentimiento y órdenes. Fue por eso que, exhausta, decidí contratar ayuda. Fue mi primer intento de respirar en años. Mal sabía yo que, al abrir la puerta a esas jóvenes enfermeras, estaba, en realidad, abriendo una puerta a mi propia liberación. La primera enfermera se llamaba Inés. Tenía unos 40 años. Era experimentada, con brazos fuertes y un rostro que transmitía calma. Me gustó de inmediato. «No se preocupe, doña Coco», me dijo el primer día. «Sé tratar con pacientes difíciles. Tengo paciencia de Job». Duró 4 días. Al quinto me llamó muy temprano, con la voz tensa. «Lo siento mucho, señora, pero no podré continuar. Es un asunto personal». No lo entendí. Heriberto había sido... Heriberto se quejó de la comida, de la temperatura del agua del baño, de la forma en que ella acomodaba las almohadas. Pero era lo de siempre. Exageraciones, pensé, un eco de la voz de él en mi cabeza. La gente de hoy no aguanta el trabajo duro. La segunda fue Verónica, una muchacha más joven, recién graduada. Sus ojos brillaban de idealismo. Intentó conversar con Heriberto, leerle el periódico, estimularlo. Él la trataba con un desdén helado. Al segundo día, la encontré llorando en voz baja en la cocina. Dijo que mi título no sirve ni para limpiar el suelo. Sollozó. La consolé con un té de manzanilla y palabras vacías. «No le hagas caso, mija. Está enfermo, amargado». Al día siguiente, no apareció. Mandó un mensaje corto, diciendo que había encontrado otro empleo. Después de Verónica, vino Carmen. Duró una semana, un récord. Era callada, eficiente, y parecía inmune a sus insultos. Pero un día, llegué a casa después de ir al mercado, y la encontré parada en la puerta, con el bolso al hombro, pálida como la cera. «No vuelvo más, doña Coco», dijo, la voz firme, pero los ojos llenos de algo que en ese momento no supe identificar. «Discúlpeme, pero hay cosas que el dinero no paga». Se negó a dar más detalles, por más que insistí. Solo meneó la cabeza y dijo: «Usted debería prestar más atención a lo que sucede en esta casa cuando está a solas con él». Su frase se quedó resonando en mí, pero la enterré bajo el peso de la rutina y la negación. Era más fácil creer que ellas eran débiles, demasiado sensibles, que confrontar la posibilidad que la frase de Carmen sugería. Confrontar aquello significaría confrontar a Heriberto y, más aterrador aún, confrontarme a mí misma. La lista continuó. Una agencia de cuidadores nos envió 3 muchachas en un mes. Ninguna se quedó. La excusa era siempre vaga. Un problema familiar, una oportunidad mejor, una enfermedad repentina. La ciudad es pequeña. Pronto, la fama se extendió. Nadie más quería trabajar en casa de los Mendoza. Empecé a oír susurros en el mercado, miradas de lástima en la iglesia. Pobre doña Coco, no consigue retener a una enfermera. Sentía la humillación quemándome el rostro. La culpa, de alguna manera, recaía sobre mí. Quizás la casa era mala, quizás yo era una patrona exigente, quizás estaba haciendo todo mal. Heriberto, por supuesto, alimentaba esa inseguridad mía. ¿Ves, Socorro? No eres capaz ni de contratar a una persona decente. Eres una inútil. Siempre lo has sido. Fue entonces cuando apareció Guadalupe. No era del pueblo.
Venía de una localidad vecina. Se enteró de la vacante por una prima lejana. Era joven. Necesitaba desesperadamente el dinero. Sus ojos tenían la dulzura y el miedo de quien aún no ha sido quebrado por la vida. Cuando la vi, sentí una opresión en el corazón, una mezcla de esperanza y presentimiento. Es un hombre difícil, le advertí, tratando de ser honesta sin revelar la magnitud del problema. Hay que tener mucha paciencia. Ella sonrió, una sonrisa tímida. Necesito el trabajo, señora. Yo puedo. Los 2 primeros días, todo pareció ir bien. Guadalupe era amable, atenta. Heriberto estaba extrañamente callado, observándola como un depredador estudia a su presa. La ponía a prueba con pequeñas órdenes, comentarios ácidos disfrazados de observaciones. Y ella aguantaba, con la cabeza gacha y respuestas monosilábicas. Me permití un suspiro de alivio. Quizás, finalmente, la danza de las renuncias había llegado a su fin. Fue en la 3ª noche que el infierno se reveló, la noche en que el susurro me despertó, la noche en que, al abrir la puerta, finalmente entendí la advertencia de Carmen. Usted debería prestar más atención a lo que sucede en esta casa cuando está a solas con él. Ellas no estaban huyendo del trabajo, estaban huyendo de él, del monstruo que se escondía bajo las sábanas blancas y la fachada de viejo enfermo. Y yo, durante años, fui la guardiana de su guarida. Tras cerrar la puerta del cuarto de Heriberto, con el corazón martilleando contra mis costillas, guié a Guadalupe hasta la cocina. Sus manos aún temblaban, y sostenía la bandeja como si fuera un escudo. Hice que se sentara, preparé un té de tila con manos temblorosas y me senté frente a ella. El silencio en la pequeña cocina era denso, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo un golpe de martillo en mi conciencia. ¿Él hace esto siempre?, preguntó, su voz poco más que un soplo. La pregunta era un arma de doble filo. Si decía sí, estaría admitiendo que sabía, que la puse en esa situación conscientemente. Si decía no, estaría mintiendo descaradamente, a ella y a mí misma. No sabía que era así, murmuré, y la media verdad me arañó la garganta. Sabía que era grosero, que ofendía, pero no con esa crueldad. Guadalupe miró sus propias manos, que reposaban sobre la mesa de madera. No empezó así. El primer día, solo observaba. El segundo, empezó con preguntas. ¿De dónde era? ¿Quién era mi familia? ¿Si tenía novio? Preguntas que parecían inofensivas. Pero hoy usó todo lo que le conté en mi contra. Levantó los ojos, y en ellos vi la anatomía del miedo que Heriberto construía. Habló de mi padre, que bebe. Dijo que yo debía estar acostumbrada a los hombres que gritan. Habló de mi hermana, que es madre soltera, y usó palabras sucias para describirla. Dijo que mujeres como nosotras nacimos para servir y callar. Y después habló de mi hermanito, de Mateo. Las lágrimas finalmente brotaron y corrieron por su joven rostro. Mateo tiene asma, una forma grave. El tratamiento es caro. Por eso acepté el trabajo sin dudar. Él lo sabe. Me oyó hablando por teléfono con mi madre. Y dijo que si no hacía todo exactamente como él quería, él haría una llamada, usaría su nombre, y se aseguraría de que el médico del centro de salud de nuestro pueblo fuera transferido. Dijo: «Vamos a ver cómo respira tu hermanito sin los medicamentos correctos, niña». Un frío glacial se apoderó de mí. Aquello no era solo maldad, era una táctica de guerra. Descubría la debilidad de cada una y la explotaba con la precisión de un torturador. No las amenazaba físicamente. Amenazaba lo que más amaban, lo que las mantenía en pie. Las encadenaba con el miedo a consecuencias mucho más allá de esa casa. «Lo siento mucho, Guadalupe», dije, y las palabras parecían insuficientes, patéticas. «Lo siento de verdad». «No es culpa suya, señora», dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero no puedo quedarme, no puedo mirarlo. Tengo miedo de lo que es capaz de hacer, incluso sin poder moverse». Claro que no podía. Ninguna de ellas podía. Tenían vidas, familias, futuros que proteger. Ellas podían irse. Pero yo, ¿a dónde iría yo? Esa casa, ese hombre, eran mi vida. O, al menos, lo que yo había confundido con vida durante casi 60 años. Le pagué a Guadalupe por su tiempo. Añadí un extra de mi propio dinero guardado. Y la vi salir por la puerta trasera antes del amanecer, una sombra desapareciendo en la primera luz pálida de la mañana. Cuando cerré la puerta, el silencio de la casa me pareció diferente. Ya no era un silencio de rutina, era un silencio de complicidad. Las paredes sabían, el suelo sabía,
Y ahora, yo también sabía. Y saber era una carga 1000 veces más pesada que la ignorancia. Volví al cuarto de Heriberto. Fingía dormir, la respiración regular, el rostro relajado. Pero yo conocía esa farsa. Estaba despierto, escuchando, saboreando su victoria, saboreando el hecho de haberme dejado sola de nuevo, más dependiente de él. Me quedé parada a los pies de la cama, mirando la figura encogida bajo las mantas. El hombre que un día me pareció un gigante, ahora era solo un viejo frágil, atrapado en un cuerpo que lo traicionó. Pero el veneno dentro de él seguía intacto, quizás más concentrado que nunca. Y por primera vez en mi vida, el sentimiento que tuve al mirarlo no fue lástima, ni resentimiento, ni el amor acostumbrado. Fue un miedo profundo y helado, pero mezclado con algo nuevo, algo que ardía en el fondo de mi estómago, una rabia fría y calculadora. La pregunta de la madrugada anterior volvió, pero esta vez ya no era una pregunta, era el inicio de un plan. ¿Hasta cuándo, Socorro? La respuesta llegó clara como el día que nacía afuera, hasta hoy. El día que siguió a la partida de Guadalupe fue el más largo de mi vida. Me movía por la casa como una autómata, cumpliendo las tareas de siempre. Preparé el desayuno de Heriberto, le di sus medicamentos, cambié sus sábanas, pero por dentro, una revolución estaba en marcha. Cada gesto era calculado, cada palabra que le decía era cuidadosamente elegida. La sumisión de ayer dio paso a una observación clínica, fría. Ya no era su esposa cuidadora, era una investigadora en mi propia escena del crimen. Él notó el cambio. «¿Qué pasa, mujer? ¿Comiste algo que te sentó mal?», preguntó, la voz cargada de sarcasmo, cuando no respondí a una de sus provocaciones. «Solo estoy cansada, Heriberto», respondí, sin mirarlo a los ojos. «¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿De estar todo el día sin hacer nada? La muchachita nueva ya huyó, ¿verdad? Lo sabía. Ninguna de ellas sirve. Son todas unas inútiles, como tú». Las palabras, que antes me habrían herido como fragmentos de vidrio, ahora eran solo datos, información que yo almacenaba. Me estaba poniendo a prueba, tratando de obtener la reacción de siempre, la lágrima contenida, el hombro encogido. Al no darle esa satisfacción, lo desequilibré, frunció el ceño, una arruga de irritación entre las cejas. El control estaba empezando a escapársele, y no le gustaba. Esa tarde, mientras él dormía su ruidosa siesta, hice algo que no hacía en años. Subí al desván. El aire allí arriba era pesado, con olor a polvo y a tiempo. Cajas de cartón se apilaban en los rincones, guardando los restos de una vida. Ropa de bebé de mis hijos, mis antiguos materiales de bordado, fotografías amarillentas. Buscaba una caja específica, una vieja caja de zapatos que contenía mis agendas antiguas. Siempre tuve el hábito de anotar todo. Listas de la compra, citas médicas, cumpleaños. Pero, en los márgenes, en las páginas en blanco del final, a veces me desahogaba. Frases cortas, codificadas, que solo yo entendía. Encontré la caja, cubierta por una gruesa capa de polvo. Me senté en el suelo de madera, y el mundo de abajo, el mundo de Heriberto, pareció lejano. Abrí la primera agenda, de 30 años atrás. H. Enojado hoy. Cena fría. H. Dijo que mi vestido nuevo era vulgar. No lo usé más. Mateo lloró. H. dijo que los hombres no lloran. Dio un portazo. Página tras página, año tras año. Era el mismo patrón. Un registro meticuloso de mi propia anulación. Eran pequeñas muertes diarias, documentadas con caligrafía desvaída. Pero no buscaba eso. Buscaba algo más reciente. Hojeé las agendas de los últimos 7 años, desde el derrame, y allí estaban. Nombres. Inés, Verónica, Carmen, y otras cuyos rostros apenas recordaba. Al lado de cada nombre, la fecha de inicio y de término. Y en algunos casos, una anotación. Al lado del nombre de Carmen, dijo que prestara atención. Al lado de Verónica, lloró en la cocina. Dijo que H. la humilló. Eran fragmentos, piezas de un rompecabezas que solo ahora podía armar. Tenía las pruebas, no solo en mi memoria, sino allí, escritas con mi propia mano. La danza de las renuncias no era una serie de eventos aislados, era un patrón de abuso sistemático. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que nadie pudiera llamar exageración de una anciana. Necesitaba su voz. Bajé del desván con una determinación que me sorprendió. Fui al cuarto de mi hijo Ricardo, que permanecía cerrado desde que se mudó. En su antiguo escritorio, dentro de un cajón, encontré lo que buscaba.
una pequeña grabadora de casetes que usaba en la Facultad de Medicina para grabar las clases. La probé. Todavía funcionaba. Esa noche, cuando Heriberto comenzó su letanía de quejas e insultos, yo estaba lista. Puse la grabadora en el bolsillo de mi delantal, con el micrófono hacia afuera, y presioné el botón de grabar. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el aparato lo captara. La sopa está salada. Inútil, gruñó. Lo haces a propósito, ¿verdad? Quieres matarme poco a poco con sal, ya que no tienes el valor de darme veneno de una vez. Permanecí en silencio, arreglando sus cosas. ¿No vas a responder? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O la vejez finalmente te ha dejado sorda y tonta? Mírate, una vieja inútil. Si yo muriera mañana, no servirías para nada. Morirían de hambre, tú y los inútiles de tus hijos, que nunca vienen a visitar. Cada palabra era un clic en la cinta, una prueba irrefutable. Ya no era solo una víctima. Estaba construyendo un archivo. El archivo de los fantasmas de todas las mujeres que pasaron por esa casa y huyeron. Y mi propio fantasma, el de la mujer que yo solía ser, estaba finalmente encontrando una voz. Pasé los 2 días siguientes grabando. Cada insulto, cada orden humillante, cada comentario venenoso era capturado por la pequeña cinta magnética en mi bolsillo. Heriberto, ajeno a todo, continuaba su reinado de terror verbal. Parecía alimentarse de mi nueva quietud, interpretándola como una sumisión aún más profunda. Mal sabía él que mi silencio era un arma. Al tercer día, tenía suficiente. La cinta contenía un monólogo de crueldad que revolvería el estómago a cualquier persona decente. El desafío ahora era qué hacer con aquello. Mi primera inclinación fue llamar a mis hijos. Necesitaban saber. Necesitaban apoyarme. Esperé a que Heriberto se durmiera después del almuerzo y fui a la cocina, el lugar más alejado de su cuarto. Me senté a la mesa con el teléfono de disco, las manos sudando. Decidí llamar primero a Mateo, el mayor, el ingeniero. Siempre fue el más pragmático, el más lógico. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Su voz apresurada de quien está en medio del trabajo. «¿Mamá? ¿Pasó algo? ¿Papá está bien?» Su preocupación era siempre primero por el padre. Respiré hondo. «Él está bien, mijo. Quiero decir, está como siempre. Yo necesito hablar contigo. Es importante». Le conté todo. Sobre la partida de Guadalupe, sobre lo que descubrí, sobre las amenazas, sobre el terror psicológico. Mi voz temblaba mientras relataba las palabras exactas que Heriberto usó contra la muchacha. Terminé hablando de la grabadora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que me heló más que cualquier palabra. «Mamá», dijo finalmente, el tono cansado, «¿usted está segura de que no está exagerando un poco? Papá está enfermo, frustrado. Siempre tuvo un genio difícil, usted lo sabe. A veces dice cosas sin pensar. Mateo, yo lo oí». Insistí, la voz subiendo de tono. Vi el pavor en los ojos de la muchacha. La amenazó a su familia. «No puede hacer nada, mamá. No se levanta de la cama. Son solo palabras. Palabras de un viejo amargado. Esas enfermeras de hoy son muy sensibles. Usted está exhausta, cuidándolo sola. Quizás está viendo las cosas peor de lo que son». Cada palabra suya era un balde de agua fría. El mismo argumento que yo usé contra mí misma durante años, ahora viniendo de mi propio hijo. La negación, la minimización. Era más fácil para él creer que yo estaba exagerando que aceptar que su padre, el hombre que respetaba, era un monstruo. «Lo grabé, Mateo. Tengo sus palabras grabadas». Suspiró, un sonido de pura impaciencia. «¿Y qué va a hacer? ¿Mostrarle una cinta a quién? Eso es un asunto de familia, mamá. Lo resolvemos en casa. Mire, estoy en una reunión importante ahora. Hagamos una cosa. El fin de semana la llamo y hablamos con más calma. Intente descansar y, por favor, no haga ninguna tontería». Colgó. Me quedé sosteniendo el auricular mudo, el sonido de la línea muerta resonando en la cocina. No haga ninguna tontería. Para él, la tontería era que yo expusiera la verdad. Mantener la paz, la fachada de la familia Mendoza, era más importante que mi cordura, que la seguridad de otra persona. Las lágrimas que no derramé frente a Guadalupe amenazaron con venir, pero me las tragué. La decepción era amarga, pero esclarecedora. Estaba sola en esto. Mis hijos, criados a la sombra de la tiranía de Heriberto, eran incapaces de verla. Eran como personas que han vivido toda la vida en una habitación torcida y se han acostumbrado a caminar inclinados. Llamé a Julieta, en Texas. Su reacción fue diferente, pero el resultado, el mismo.
Lloró. Ay, mamacita, qué horror. Pobrecita de ti. Pero ¿qué podemos hacer? Es nuestro padre. Ya está al final de su vida. No podemos crear un escándalo ahora. Piensa en el apellido de la familia. El apellido de la familia. Una jaula de oro que nos mantenía a todos prisioneros. No me molesté en llamar a Ricardo. Siendo médico, probablemente le daría un diagnóstico clínico a la crueldad de su padre. Demencia senil, depresión post-derrame. Encontraría una excusa médica para la maldad pura. La primera llamada no fue un fracaso, fue una lección. No necesitaba su permiso, no necesitaba su validación. Lo que necesitaba era valor, y extrañamente, su negativa a ayudarme encendió aún más el fuego dentro de mí. Si ellos no iban a hacer nada para proteger a otros de su padre, entonces yo lo haría. La matriarca de la familia, la mujer invisible que todos daban por sentada, estaba a punto de derribar el castillo de naipes que ella misma ayudó a construir. La negativa de mis hijos me forzó a pensar fuera del círculo familiar. ¿Quién, en nuestra pequeña Tlaxcala, me escucharía sin juzgar? ¿Quién tendría la autoridad y la compasión para entender la gravedad de la situación? El sacerdote de la parroquia. Era amigo de Heriberto. Probablemente me mandaría a rezar por paciencia. ¿El jefe de policía? Un hombre que jugaba dominó con Heriberto todos los sábados antes del derrame. Mi lista de opciones era peligrosamente corta. Fue entonces que recordé una conversación que tuve en el mercado, semanas antes. Doña Elodia, la vendedora de verduras, comentaba sobre su nuera, que estaba teniendo problemas con su marido. Fue a buscar a la doctora Sofía, allá en el centro de salud, dijo Elodia, bajando la voz. No es doctora del cuerpo, es doctora del alma, ¿sabe? Una psicóloga. Ayudó mucho a la muchacha a poner la cabeza en su sitio. En aquel entonces, la palabra psicóloga sonaba como algo para gente loca, para problemas de gente rica de la capital, pero ahora, la idea de una doctora del alma me pareció exactamente lo que necesitaba. Alguien entrenado para entender las complejidades de la mente humana, las heridas que nos sangran. Tardé 2 días en armarme de valor. Le inventé a Heriberto que necesitaba ir a la farmacia a comprar más gasas y vendas. Refunfuñó, como siempre, pero me dejó ir. Con el corazón en la boca, tomé un taxi y pedí que me dejara en el centro de salud municipal. El lugar era simple, con olor a cloro y paredes pintadas de un verde desvaído. Pregunté por la doctora Sofía y una recepcionista me indicó una pequeña sala al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. «Adelante», dijo una voz tranquila. La doctora Sofía era una mujer que debía tener la edad de mi hija Julieta, quizás unos 40 y pocos años. Tenía el cabello rizado recogido en un moño desenfadado y ojos castaños, grandes e inteligentes, que me evaluaron sin juzgarme. No llevaba bata blanca, sino una blusa colorida y pantalones cómodos. La sala era pequeña, pero acogedora, con 2 sillones y una mesita con una caja de pañuelos. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, sonriendo amablemente. Me senté en el sillón frente a ella, con el bolso en el regazo, las manos apretando el asa. Las palabras no salían. ¿Cómo empezar a desentrañar una historia de 57 años ante una completa extraña? Ella esperó, pacientemente. Viendo mi nerviosismo, dijo, «A veces lo más difícil es la primera frase. ¿Qué tal si empieza diciéndome su nombre?» «Socorro Ramírez de Mendoza», dije, con la voz ronca. «Socorro, es un placer conocerla. Yo soy Sofía». Ahora respiré hondo. «Estoy aquí para escuchar». Y hablé. Las palabras salieron en un torrente desordenado, tropezando unas con otras. Hablé de mi matrimonio, de la personalidad de Heriberto, de la vida antes y después del derrame. Hablé de la danza de las renuncias, de la escena con Guadalupe, de las amenazas. Hablé de la llamada a mis hijos, de la decepción, de la soledad, y finalmente, con manos temblorosas, saqué la pequeña grabadora del bolsillo. «Tengo pruebas», susurré. Sofía escuchó todo sin interrumpirme, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y en ellos no vi lástima, sino una profunda y empática comprensión. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en la sala. Me sentía vacía, como si acabara de vomitar décadas de veneno acumulado. «Doña Socorro», comenzó, su voz suave pero firme. «Primero, quiero que sepa que lo que ha hecho al venir aquí hoy ha requerido un valor inmenso. Usted no está exagerando. Usted no está loca. Lo que describe es un patrón clásico y severo de abuso psicológico y verbal. El hecho de que su marido esté físicamente debilitado
no disminuye la violencia de sus actos. Al contrario, la hace más insidiosa. Oír esas palabras de una profesional, una doctora del alma, fue como si una presa se rompiera dentro de mí. Las lágrimas que contuve durante tanto tiempo finalmente llegaron, un llanto silencioso y convulsivo. Sofía me ofreció la caja de pañuelos y esperó a que me calmara. Lo que su marido hace, continuó, se llama coerción. Usa la vulnerabilidad y el miedo para controlar a las personas. Es una forma de violencia, y usted, al igual que esas enfermeras, es una víctima. Víctima. La palabra sonó extraña. Siempre me vi como fuerte, como una superviviente, pero ella tenía razón. ¿Qué hago, doctora? ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz entrecortada. Se inclinó hacia adelante, la mirada seria y decidida. Lo que ya está haciendo, documentando, reuniendo pruebas, pero no puede hacer esto sola. Lo que necesitamos hacer es crear una red de apoyo y tomar una medida oficial. Existe una institución llamada DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Tienen un departamento que se ocupa de la protección de ancianos y personas vulnerables. Lo que su marido está haciendo se encuadra como abuso de vulnerables. Me explicó el proceso. Necesitaríamos hacer una denuncia formal. Enviarían a una trabajadora social para evaluar la situación. La cinta que grabé sería una prueba crucial. Pero, ¿y mis hijos? ¿El apellido de la familia? Heriberto, comencé, los viejos miedos resurgiendo. Doña Socorro, me interrumpió amablemente. El apellido de la familia no vale más que su paz de espíritu y la seguridad de otras personas. Y en cuanto a Heriberto, necesita cuidados, sí, pero en un entorno donde no pueda dañar a nadie. Quizás una institución especializada. Usted tiene derecho a vivir sus años restantes en paz. Usted lo ha cuidado durante toda una vida. Ahora, es hora de cuidarse a sí misma. Salí del centro de salud una hora después sintiéndome más ligera, pero también con un peso diferente. El peso de la responsabilidad. Ya no estaba sola. Tenía una aliada, una profesional que le dio un nombre a mi sufrimiento y un camino a seguir. La batalla aún no estaba ganada, pero, por primera vez, sentía que tenía un ejército de una sola mujer, con un refuerzo importante en la retaguardia. Volver a casa después de hablar con la doctora Sofía fue como entrar en otra dimensión. La casa era la misma, los muebles polvorientos, el olor a medicamentos en el aire. Heriberto estaba en el mismo lugar, en la cama, con la misma expresión agria de siempre, pero yo era diferente. Mis ojos veían todo con una claridad dolorosa. ¿Dónde estabas? Tardaste una eternidad, gruñó tan pronto como entré en el cuarto. ¿La farmacia está al otro lado del mundo, acaso? ¿O estabas de chismosa con las comadres en la plaza, dejándome aquí, solo, a merced de la suerte? Antes, me habría apresurado a dar excusas, a calmarlo. Me habría sentido culpable. Ahora, solo lo observé. Vi el miedo detrás de la ira, el miedo a ser abandonado, a ser impotente, y vi la crueldad que usaba para enmascarar ese miedo. Había cola en la farmacia, respondí tranquilamente, desempacando las pocas cosas que compré para mantener mi coartada. Aquí están tus gasas. Entrecerró los ojos, desconfiado de mi falta de reacción. Estás rara, Socorro. ¿Qué andas tramando? No tramo nada, Heriberto. Simplemente estoy cansada. En los días que siguieron, la rutina se convirtió en mi campo de batalla y mi disfraz. Continué cuidándolo con la misma eficiencia de siempre. Le daba el baño, le cambiaba los pañales, le preparaba las comidas, le administraba los medicamentos, pero la dinámica emocional había cambiado por completo. Me movía con un propósito secreto. Cada acto de cuidado era también un acto de recolección de información. Escuchaba con más atención. Me di cuenta de que su crueldad no era aleatoria. Tenía detonantes. Empeoraba cuando oía a los vecinos reír en el patio, un sonido de vida y libertad que él ya no podía tener. Se volvía más venenoso después de que un viejo amigo llamaba para saber cómo estaba, un recordatorio de su estatus perdido en la comunidad, y se ponía especialmente sádico cuando yo parecía mínimamente feliz o distraída, como si mi paz fuera una ofensa personal a su miseria. Empecé a anotarlo todo en un pequeño cuaderno que escondía debajo del colchón de mi cuarto. Fecha, hora, el insulto o la amenaza, y el detonante que lo provocó. Martes 2 p.m. Oyó a los niños de la vecina jugando a la pelota. Me llamó vieja estéril porque mis hijos no me visitan. Miércoles 8 p.m. Hablé por teléfono con mi hermana. Me oyó reír. Cuando colgué, dijo que yo era una hiena que se ríe de la desgracia ajena y que esperaba que yo muriera antes que él,
para no tener que ver mi cara patética en su lecho de muerte. Viernes 11 a.m. El cartero entregó una carta de Julieta. Insistió en que la leyera en voz alta. La carta hablaba de un viaje que ella haría con su marido. Me hizo leer la parte sobre el viaje 3 veces y luego dijo: «¿Ves? Todos viven sus vidas, mientras tú estás aquí pudriéndote conmigo. Y la culpa es tuya. Si hubieras sido una esposa mejor, quizás yo no me habría enfermado». El cuaderno se llenaba rápidamente. Un diario del horror doméstico. Eran sus palabras, pero la historia era mía. La historia de cómo el veneno de la rutina puede matar a una persona lentamente, por dentro. Sofía me llamaba cada 2 días, desde un teléfono público para no levantar sospechas. Su voz era un faro de cordura en mi mar de locura. Siga documentando, Socorro. Todo es importante. Estamos construyendo un caso sólido. La próxima semana daremos el siguiente paso. La espera era agonizante. Vivir bajo el mismo techo que el hombre al que estaba denunciando era un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Había momentos en los que quería gritar, arrojar el plato de comida contra la pared, confrontarlo con la cinta y el cuaderno, pero sabía que cualquier explosión mía sería usada en mi contra. Dirían que yo era la inestable, la anciana que perdió la cabeza. Necesitaba ser tranquila, metódica, inquebrantable. Una noche, algo diferente sucedió. Estaba acomodando sus almohadas y mi mano rozó la suya. Él no la apartó. En cambio, sus dedos, sorprendentemente, apretaron los míos. El gesto no fue fuerte, pero fue deliberado. «¡Socorro!», murmuró, la voz ronca, casi suave. «No me dejes solo». Por un instante, el monstruo desapareció. Vi solo a un viejo asustado, aterrorizado por la muerte, por la soledad. Mi corazón, entrenado durante décadas a perdonarlo, vaciló. La compasión, esa hierba mala y tenaz, amenazó con brotar. Pero entonces recordé el rostro de Guadalupe. Recordé las palabras que usó contra ella, contra mí, contra el mundo. Recordé que su miedo no le daba derecho a destruir a los demás. Solté mi mano de la suya suavemente. «No voy a ir a ninguna parte, Heriberto», dije, y la frase tenía un doble sentido que solo yo entendía. «Estoy aquí mismo». Pareció satisfacerse con la respuesta y cerró los ojos. Pero yo sabía que aquello no era un momento de tregua. Era solo otra de sus herramientas, la manipulación por la lástima, tan potente como la manipulación por el miedo, y yo ya no caería en ella. La semana pareció arrastrarse por un siglo. Cada día era una copia del anterior, un ciclo de cuidados, insultos y anotaciones secretas. La tensión en mí era un nudo ciego en el estómago. Dormía poco, sobresaltada con cualquier ruido, siempre con miedo de que Heriberto descubriera mi plan de alguna forma. Finalmente, llegó el martes. Conforme a lo acordado con Sofía, inventé otra excusa para salir, esta vez una cita médica para mi presión alta. Dejé a Heriberto al cuidado de una vecina por 2 horas, una señora bondadosa a la que le pagué para que le hiciera compañía y se asegurara de que no estuviera solo. Encontré a Sofía en la puerta de la oficina del DIF. Era un edificio gubernamental austero, con pasillos largos y resonantes. Me sentí pequeña e intimidada, pero la presencia tranquila de Sofía a mi lado me dio fuerzas. Nos recibió una mujer llamada licenciada Valenzuela. Era una trabajadora social, una figura imponente, con una mirada seria y un traje formal que parecía demasiado rígido para el calor de Tlaxcala. Nos llevó a una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa de metal y 3 sillas. El aire era de burocracia y desconfianza. «Doña Socorro», comenzó la licenciada Valenzuela, abriendo una carpeta sobre la mesa. «La doctora Sofía me ha adelantado su caso. Entiendo que está haciendo alegaciones graves contra su marido». La palabra alegaciones me golpeó como una ofensa. No eran alegaciones, era la verdad. «No son alegaciones, es lo que sucede en mi casa todos los días», respondí, la voz más firme de lo que esperaba. La licenciada me hizo una serie de preguntas sobre la salud de Heriberto, sobre la mía, sobre nuestros hijos, sobre nuestra situación financiera. Las preguntas eran frías, protocolarias. Sentía que me estaba poniendo a prueba, buscando inconsistencias, señales de senilidad o mala fe. Entonces, llegó al punto principal. «Usted afirma que su marido es verbalmente abusivo. ¿Puede darme ejemplos específicos?». Fue mi oportunidad. Abrí mi bolso y saqué el pequeño cuaderno y la grabadora. Los puse sobre la mesa de metal. «Puedo hacer más que dar ejemplos. Puedo probarlo». Le entregué el cuaderno. Mientras hojeaba las páginas, su expresión impasible comenzó a cambiar.
Una arruga de preocupación apareció en su frente. Leyó algunas de mis anotaciones en voz alta, como para confirmar lo que sus ojos veían. Me llamó hiena que se ríe de la desgracia ajena. Dijo que yo era una vieja inútil que debería morir antes que él. Amenazó a una enfermera diciendo que perjudicaría a su familia. Levantó los ojos del cuaderno y me miró. «Esto es lo que usted escribió. Y esto», dije, empujando la grabadora hacia ella, «es lo que él dijo». Sofía me ayudó a operar el pequeño aparato. El sonido de la voz de Heriberto, sibilante y llena de veneno, llenó la silenciosa sala. «Inútil, quieres matarme poco a poco. Si yo muriera mañana, no servirías para nada, pudriéndote conmigo, y la culpa es tuya». La licenciada Valenzuela escuchó la cinta entera, su rostro transformándose en una máscara de seriedad profesional. Cuando la cinta terminó, apagó la grabadora y se quedó en silencio por un largo momento. «Doña Socorro», dijo finalmente, el tono de su voz completamente cambiado. Ya no había desconfianza, solo una gravedad solemne. «Lo que nos ha traído hoy es extremadamente serio. Esto constituye, sin sombra de duda, abuso de ancianos y violencia doméstica en la modalidad psicológica. Usted ha sido la víctima principal, pero al extender este comportamiento a cuidadoras contratadas, él también ha cometido abuso de vulnerables». Me explicó los siguientes pasos. El DIF abriría un proceso de investigación formal. Ella misma, junto con otro colega, haría una visita domiciliaria sin previo aviso para evaluar las condiciones de vida y entrevistar a Heriberto. «Es importante que él no sepa de nuestra visita», advirtió. «Necesitamos observarlo en su comportamiento natural. ¿Usted puede continuar la rutina normal por unos días más?» Asentí con la cabeza, el corazón latiendo con fuerza. Estaba sucediendo. La maquinaria de la ley, lenta y burocrática, estaba empezando a girar por mi causa. «¿Qué va a pasar con él?», pregunté. Una punzada de un sentimiento complejo. No era lástima, quizás el residuo de un deber de décadas, pinchándome. «Nuestro objetivo principal es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados», respondió la licenciada. «Si nuestra evaluación confirma el patrón de abuso, y con las pruebas que usted ha proporcionado, la recomendación más probable será su traslado a una institución de cuidados a largo plazo, un asilo o una casa de reposo que tenga la estructura para tratar con pacientes con sus necesidades físicas y, claramente, conductuales. Un lugar donde tendrá los cuidados necesarios, pero donde el personal está entrenado para no tolerar y para gestionar este tipo de abuso. Y, lo más importante, un lugar que garantice que usted y cualquier otra cuidadora estén seguras». Salí de la oficina del DIF, sintiendo una mezcla de pavor y esperanza. El rostro de la ley no era amigable ni acogedor, pero era justo, y por primera vez, la justicia parecía estar de mi lado. El siguiente paso sería el más peligroso, la visita. Tendría que actuar con normalidad, sabiendo que en cualquier momento, el timbre podría sonar, y el mundo que yo conocía se derrumbaría por completo. Los 2 días entre la denuncia y la visita anunciada por la licenciada Valenzuela fueron los más extraños de mi vida. Estaba en alerta máxima. Cada sonido de la calle me hacía saltar, esperando la llegada del coche del DIF. Al mismo tiempo, tenía que mantener la fachada de normalidad para Heriberto. Curiosamente, él estaba más tranquilo. No dócil, nunca dócil, pero menos agresivo. Había una letargia en él, una resignación que no veía desde hacía mucho tiempo. Pasaba horas en silencio, mirando al techo, perdido en pensamientos que no podía descifrar. Los insultos eran menos frecuentes, más monótonos, como si estuviera simplemente cumpliendo un papel por costumbre. Esa calma era más enervante que sus explosiones de ira. Al menos la ira la conocía, sabía cómo navegarla. El silencio era un territorio desconocido. ¿Sospecharía algo? ¿Sentiría, de alguna manera, el cambio en el aire? El jueves por la tarde, estaba en la cocina, colando el café, cuando me llamó. Su voz no era una orden, sino una llamada casi débil. Fui al cuarto. Había girado la cabeza en la almohada y miraba hacia la ventana, a un trozo de cielo azul enmarcado por el marco de madera. «¿Recuerdas, Socorro?», comenzó, la voz lejana, «aquella vez que fuimos a Veracruz, para nuestra luna de miel». La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca hablaba del pasado, a menos que fuera para recordarme algún error que cometí. «Sí, Heriberto, lo recuerdo», respondí, cautelosa. Hacía calor. Continuó, como si hablara para sí mismo. «Y el mar. Nunca había visto el mar. Llevabas un vestido amarillo,
de flores. Parecías una niña asustada. Recordaba el vestido. Y recordaba el miedo. Me dejó sola en el hotel la primera noche para ir a jugar a las cartas con unos hombres que conoció en el vestíbulo. Yo era un hombre importante en esa época, dijo, un suspiro escapando de sus labios. Todos me respetaban. Construí todo esto, la tienda, esta casa, con mis propias manos. Había un tono de lamento en su voz, una autocompasión que me era familiar. Estaba recontando la historia de su vida, presentándose como el héroe trágico. Siempre fuiste un buen proveedor, Heriberto, dije, eligiendo las palabras neutrales que la situación pedía. Se giró para mirarme, y sus ojos, generalmente turbios de ira, parecían tener una claridad momentánea. Y tú, siempre estuviste aquí, siempre, arreglando mis desastres. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería una disculpa? ¿Un reconocimiento, aunque tardío, de todo lo que aguanté? Por una fracción de segundo, la esperanza, esa vieja tonta, me visitó. Pero entonces el momento se rompió. Sus ojos se endurecieron de nuevo, la vulnerabilidad reemplazada por la máscara de desprecio. Y míranos ahora, un viejo inútil y una vieja que no sirve para nada más que cambiar pañales. Qué bonito final de historia. Se giró de nuevo hacia la ventana, terminando la conversación. El veneno estaba de vuelta, pero la dosis era menor, teñida de melancolía. Volví a la cocina, las manos temblando. Esa conversación me desestabilizó más que cualquier grito. Me estaba atrayendo de nuevo, tratando de enredarme en la telaraña de su propia tristeza, de hacerme sentir culpable por su destino. Era la táctica más antigua y eficaz de su arsenal, la manipulación emocional. Me mostraba un atisbo del hombre que podría haber sido, el hombre del que quizás me enamoré, para luego castigarme por su propia infelicidad. Esa noche, mientras estaba sentada junto a su cama, observándolo dormir, sentí una profunda tristeza, no por él, ya no, sino por la vida que podríamos haber tenido, por la joven de 17 años con un vestido amarillo que creía en él para siempre, por el hombre de 34 que eligió el poder en lugar del amor, el control en lugar de la compañía. La calma no era una señal de paz, era el ojo del huracán. La tormenta se acercaba, y sabía que, cuando llegara, se llevaría todo, y en medio de la destrucción, tendría que encontrar fuerzas para reconstruirme. Tomé mi pequeño cuaderno e hice mi última anotación antes de la visita. Viernes, recordó la luna de miel. Por un momento, pareció humano. Después, la máscara volvió. La tormenta se acerca. Tengo miedo, pero estoy lista. La mañana del viernes amaneció gris y húmeda, el cielo presagiando una lluvia que no llegaba. El aire dentro de casa parecía cargado de electricidad estática. Me movía con una lentitud deliberada, cada tarea una forma de aplazar lo inevitable. Bañé a Heriberto, preparé su avena, organicé sus medicamentos en la mesita de noche. Estaba taciturno, respondiendo con monosílabos. La calma continuaba. Alrededor de las 10 de la mañana, estaba en el patio trasero, tendiendo unas sábanas en el tendedero, cuando oí el sonido, un sonido que raramente oíamos, el timbre de la puerta de entrada. Mi corazón se disparó y subió a mi garganta. Habían llegado. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Me limpié las manos en el delantal, me alisé el pelo y caminé por la casa, los pies pesados como plomo. De reojo, vi a Heriberto en el cuarto, la cabeza erguida, los oídos atentos. «¿Quién es? ¡Socorro!», gritó, la voz llena de desconfianza. «No sé, voy a ver», respondí, tratando de mantener la voz neutra. Abrí la puerta. Eran ellos. La licenciada Valenzuela, con su traje impecable y expresión seria, y a su lado, un hombre más joven, con un rostro amable y una credencial del DIF colgando del cuello. «Buenos días, doña Socorro», dijo la licenciada, en un tono formal que no revelaba nuestra alianza secreta. «Somos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Estamos haciendo una visita de rutina para verificar las condiciones de los ancianos en nuestra comunidad. ¿Podemos entrar?» «Claro. Por favor, entren», dije, abriendo más la puerta, desempeñando mi papel. Heriberto los oyó entrar. «Socorro, ¿quién es esa gente? ¿Qué quieren aquí?». Su voz resonó por el pasillo, cargada de irritación y alarma. La licenciada Valenzuela caminó delante de mí, entrando en el cuarto como si conociera el camino. El joven se quedó un paso atrás, observándolo todo con atención. «Buenos días, señor Mendoza. Mi nombre es Inés Valenzuela, y este es mi colega, el psicólogo Javier Ramos. Somos del DIEF», anunció, la voz tranquila,
pero con una autoridad innegable. Heriberto los fulminó con la mirada, el cuerpo endureciéndose en la cama. «Diff, ¿qué quiere el gobierno conmigo? No les he pedido nada». «Socorro, ¿qué hiciste?» «Su marido está un poco agitado», dijo Javier, el psicólogo, con una sonrisa tranquilizadora que no llegó a sus ojos. «Es normal. Señor Mendoza, estamos aquí solo para conversar, para saber cómo está, si necesita algo». «Necesito que se vayan de mi casa», gruñó. «Esta es mi casa. No he permitido que entren». «En realidad, señor Mendoza, su esposa nos permitió la entrada», corrigió la licenciada Valenzuela, impasible. «Y como ella es su cuidadora principal, tenemos el derecho de evaluar la situación de ambos». La mención de que yo había dado el permiso hizo que volviera su furia hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi la chispa de la comprensión, la semilla de la traición floreciendo. Aún no lo sabía todo, pero sabía que yo estaba detrás de aquello. La mirada que me lanzó fue de puro odio. «Tú», siseó, la voz baja y peligrosa, «me las pagarás, Socorro». La licenciada Valenzuela se interpuso sutilmente entre nosotros, como si creara una barrera de protección. «Señor Mendoza, nos gustaría hacerle algunas preguntas, si nos lo permite». Ella y Javier comenzaron la entrevista. Las preguntas eran sobre su salud, su comodidad, su rutina. Heriberto respondía con frases cortas y agresivas, o simplemente se negaba a responder. Mientras tanto, yo veía los ojos de Javier recorriendo el cuarto, la limpieza, la organización de los medicamentos, la calidad de las sábanas. No estaban allí solo para oír, estaban allí para ver. La tensión en el cuarto era casi física. Podía sentirla en mi piel, en el aire que respiraba. Permanecía de pie, cerca de la puerta, sintiéndome como una espectadora de mi propia vida desmoronándose. El timbre no solo había anunciado la llegada de 2 funcionarios del gobierno, había anunciado el fin del silencio, el fin del secreto, el fin de 57 años de un matrimonio construido sobre el miedo y la sumisión. Y no sabía si lo que vendría a continuación sería mi liberación o mi destrucción total. La entrevista continuó por unos 20 minutos, un tenso juego de preguntas y respuestas hostiles. Heriberto estaba a la defensiva, cada palabra suya una piedra lanzada contra los visitantes. La licenciada Valenzuela y Javier mantenían una calma profesional, anotando en sus portapapeles, sin dejarse intimidar por su agresividad. El punto de inflexión llegó cuando Javier, el psicólogo, se sentó en la silla junto a la cama, inclinándose un poco hacia adelante con una expresión de empatía. «Señor Mendoza», comenzó, con voz suave, «debe ser muy difícil para usted, un hombre que siempre fue activo, independiente, ahora depender de otros para todo. Esa frustración debe ser inmensa». El enfoque de Javier fue diferente al de Valenzuela. No lo confrontó, validó su sentimiento. Por un momento pareció funcionar. La postura de Heriberto se relajó mínimamente. «Usted no tiene ni idea», murmuró, un atisbo de autocompasión en su voz. «Es un infierno. Estar atrapado en este cuerpo, en esta cama, en este cuarto. Y su esposa, doña Socorro, es quien lo cuida todo el tiempo, ¿cierto?», continuó Javier, manteniendo el tono amable. «Eso también debe ser difícil para usted, tener que ser cuidado por ella», Heriberto bufó. «¿Difícil? Es mi esposa. Es su obligación. Y apenas puede con el trabajo. Es lenta, olvidadiza, una inútil, la mayoría de las veces». La licenciada Valenzuela levantó la vista de su portapapeles, intercambiando una mirada rápida y significativa con Javier. El anzuelo había sido mordido. «¿Inútil?», repitió Javier, con una curiosidad fingida. «Pero el cuarto parece muy bien cuidado. Usted parece limpio, bien alimentado. El trabajo de ella parece ser muy completo». Fue el detonante. La sugerencia de que yo era competente, de que merecía algún crédito, fue más de lo que el ego de Heriberto podía soportar. La máscara de víctima frustrada se rompió, revelando al tirano debajo. «¿Completo? Ustedes no saben nada», escupió, la voz subiendo de tono, la saliva acumulándose en las comisuras de su boca. «Ustedes ven esta fachada, pero no ven lo que tengo que aguantar. Sus quejas, la forma en que me mira con lástima, y las enfermeras que contrata, un montón de incompetentes y ladronas. Tuve que echarlas a todas. ¡A todas! ¿Usted las echó?», preguntó Valenzuela, la voz neutra, pero con un filo de acero. «¿Cómo lo hizo, señor Mendoza?», considerando su condición. La pregunta lo acorraló. Se dio cuenta del error. Se dio cuenta de que había admitido su participación activa en la renuncia de las enfermeras.
Sus ojos chispearon, buscando una salida, y me encontraron. Yo era la culpable, la traidora. Su furia, antes dirigida a los visitantes, ahora se concentró enteramente en mí. «Fue ella», gritó, señalando con un dedo tembloroso en mi dirección. «Esa víbora. Ella los llamó, ¿verdad? Les llenó la cabeza de mentiras. Está tratando de deshacerse de mí. Quiere internarme en un asilo para quedarse con la casa, con mi dinero. Siempre fue una interesada. Desde el día en que se casó conmigo». Se irguió en la cama, el rostro rojo de ira, el cuerpo temblando de esfuerzo. El veneno que yo había grabado en la cinta ahora era derramado en vivo, frente a testigos oficiales. «Te maldigo, Socorro. ¿Oíste bien? Te maldigo. Vas a morir sola y olvidada. Nadie te va a querer. No eres nada sin mí. N-A-D-A». La explosión fue tan violenta, tan llena de odio, que el aire en el cuarto pareció vibrar. Javier se levantó, colocándose como una barrera física entre Heriberto y yo. La licenciada Valenzuela permaneció sentada, el rostro una máscara de seriedad, el bolígrafo moviéndose rápidamente sobre el papel. Me quedé paralizada, el sonido de sus maldiciones resonando en mis oídos. Pero, por debajo del shock, sentí algo inesperado, alivio, un alivio profundo y liberador. Él había hecho exactamente lo que yo temía, y secretamente, esperaba, se había revelado. Les había mostrado, sin sombra de duda, al monstruo que yo veía todos los días. La máscara se había roto, y con ella, las últimas cadenas que me ataban a él. Ya no necesitaba mi cinta, ni mi cuaderno. La prueba estaba allí, viva, gritando y debatiéndose en la cama, y no había manera de que nadie, ni siquiera mis hijos, llamara a eso una exageración. Tras la explosión de Heriberto, un silencio pesado e incómodo se apoderó del cuarto. Él cayó de espaldas sobre las almohadas, jadeando, el pecho subiendo y bajando rápidamente. La energía de la furia lo había agotado. Sus ojos aún ardían de odio en mi dirección, pero su cuerpo lo había traicionado una vez más. La licenciada Valenzuela cerró su portapapeles con un clic suave pero definitivo. El sonido pareció sellar un destino. Se levantó. «Creo que ya tenemos suficiente por hoy», dijo, la voz tranquila, pero con un tono que no admitía discusión. «Señor Mendoza, le recomendamos que intente calmarse. Su exaltación puede perjudicar su salud». Se giró hacia mí. «Doña Socorro, ¿podemos conversar afuera, por favor?». Asentí, sintiendo las piernas temblorosas. La seguí fuera de la casa, al porche delantero. Javier se quedó atrás por un momento, diciendo algunas palabras tranquilizadoras a Heriberto, que fueron recibidas con un gruñido bajo. Poco después, se unió a nosotros, cerrando la puerta suavemente. El aire fresco de la calle contrastaba con la atmósfera sofocante de la casa. Respiré hondo, sintiendo el oxígeno llenar mis pulmones. «Doña Socorro», comenzó la licenciada, «no necesito decirle que lo que presenciamos ahí dentro confirma todo lo que nos relató. El patrón de abuso verbal, la agresividad, la manipulación, está todo ahí. El ambiente en esta casa es insalubre e insostenible, principalmente para usted». Miró a Javier, quien asintió. «El nivel de hostilidad de él es alarmante», dijo el psicólogo. «Representa un riesgo psicológico significativo para cualquier persona que lo cuide. Usted ha vivido bajo esa presión durante años. Es un milagro que su propia salud mental no haya colapsado». Sus palabras eran la validación que esperé durante toda una vida. No era yo, nunca fui yo. «¿Y ahora?», pregunté, la voz un hilo. «Ahora vamos a actuar», respondió Valenzuela. «Con base en nuestro informe, que incluirá el testimonio de hoy, sus anotaciones y la grabación, emitiremos una orden de protección de emergencia para usted y solicitaremos el traslado obligatorio del señor Mendoza a una institución adecuada. Él necesita cuidados que usted no puede y no debe seguir proporcionando. Necesita un entorno estructurado, con profesionales capacitados para manejar su condición física y su comportamiento agresivo». «¿Traslado obligatorio?», repetí la palabra. Sonaba tan drástica, tan final. «Sí», confirmó. «Eso significa que se hará independientemente de su voluntad o incluso de la opinión de otros miembros de la familia. La decisión se basa en la protección de la víctima, que en este caso es usted, y en la incapacidad de él para recibir los cuidados adecuados sin poner a otros en riesgo. Nos pondremos en contacto con sus hijos para informarles de la decisión del DIF, pero no para pedirles permiso». Sentí una ola de alivio tan fuerte que necesité apoyarme en el pilar del porche. La responsabilidad ya no era mía.
La decisión ya no estaba en mis manos. Alguien, finalmente, estaba cuidando de mí. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté. Vamos a agilizar el proceso. Dada la gravedad de la situación, esperamos tener todo arreglado en 2 o 3 días. Una ambulancia vendrá a buscarlo. La mantendremos informada de cada paso. No estará sola. Se despidieron, dejándome en el porche con un torbellino de emociones. Miedo de lo que estaba por venir, alivio por el fin del tormento, una punzada de tristeza por la ruina de todo. Volví a entrar. La casa estaba en silencio. Fui hasta la puerta de su cuarto y me asomé. Heriberto estaba acostado de espaldas, los ojos cerrados, el rostro pálido y exhausto. Parecía solo un viejo enfermo y frágil, pero yo sabía la verdad. El monstruo no había desaparecido, solo estaba descansando. En ese momento, no sentí odio, ni amor, ni lástima. Sentí solo un profundo vacío. El veredicto silencioso se había dictado, no solo por la licenciada Valenzuela, sino por mí misma. El matrimonio había terminado. La vida que conocía había terminado, y en su lugar había un futuro incierto, aterrador, y por primera vez, solo mío. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar. La licenciada Valenzuela había cumplido su palabra. El primero en llamar fue Mateo, desde la Ciudad de México. Su voz era una mezcla de shock, rabia y confusión. «Mamá, ¿qué está pasando? Una mujer del gobierno me llamó. Está diciendo cosas absurdas sobre papá, hablando de abuso, de traslado obligatorio. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Se ha vuelto loca?» Lo escuché, sentada en la silla de la cocina, con el teléfono presionado contra mi oreja. La misma cocina donde, días antes, me sentí tan sola y desamparada después de su llamada. Pero ahora, algo había cambiado en mí. «No he dicho nada que no fuera la verdad, Mateo», respondí, con una voz sorprendentemente tranquila. «¿Verdad? ¿Qué verdad, mamá? ¿Que papá es un viejo enfermo y gruñón? Siempre lo hemos sabido. No es motivo para involucrar al gobierno y crear un escándalo. Piense en nuestra reputación. ¿Qué va a decir la gente? Ya no me importa lo que diga la gente», dije, y las palabras salieron con una fuerza que no sabía que poseía. «Me importa mi paz. Me importa el hecho de que tu padre amenazó a una muchacha inocente, Mateo, que me maldijo y me deseó la muerte frente a 2 testigos. Eso es más que ser gruñón. Es ser cruel. Y no voy a vivir más con eso». Hubo un silencio aturdido al otro lado. Ellos dijeron que les gritó», dijo Mateo, la voz más baja. «No gritó, mijo. Explotó. Les mostró exactamente quién es. La misma persona que ha sido conmigo y contigo toda la vida. Solo que nos acostumbramos a llamar a eso normal». La conversación continuó por unos minutos más, pero su tono había cambiado. La rabia dio paso a una incertidumbre incómoda. Estaba siendo forzado a confrontar una verdad que pasó toda la vida ignorando. «Yo voy a ir a Tlaxcala mañana», dijo antes de colgar. «Necesito entender esto bien». 1 hora después, llamó Julieta desde Texas, llorando. «Mamacita, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contaste que las cosas estaban tan mal? Un hombre del DIF me llamó, me explicó. Dios mío, mamá, perdóname. Debería haberte escuchado. Debería haberlo imaginado». La reacción de Julieta fue la opuesta a la de Mateo. La culpa la consumía. Se ofreció a tomar el primer avión, a venir a cuidarme, a sacarme de esa casa. «Calma, mija», la tranquilicé, sintiendo una punzada de ternura por su angustia. «Tú no tienes la culpa. Ninguno de ustedes la tiene. Crecieron en esto. Ahora las cosas van a cambiar. Es solo eso». La última llamada fue de Ricardo, el médico. Su enfoque fue, como predije, clínico. «Mamá, la trabajadora social me dio un informe detallado. El comportamiento de papá es compatible con un trastorno de personalidad exacerbado por su condición. La decisión de trasladarlo a un entorno con supervisión profesional 24 horas es, desde el punto de vista médico y de seguridad, la más correcta. Apoyo la decisión. Lamento que haya pasado por esto sola». 3 hijos, 3 reacciones diferentes. Rabia y negación, culpa y remordimiento, análisis y aceptación. Pero, en el fondo, todos llegaron a la misma conclusión. Las cosas no podían continuar como estaban. La verdad, una vez dicha en voz alta, era imposible de ignorar. Mientras tanto, Heriberto parecía haberse encogido. Sabía que algo grave había sucedido. Me observaba con ojos desconfiados y asustados. Ya no había insultos, solo un silencio pesado, cargado de resentimiento. No preguntó sobre la visita, no mencionó más al DIF. Era como si,
Al nombrar al monstruo, le hubiéramos quitado parte de su poder. Solo era fuerte en la oscuridad, en el secreto. Expuesto a la luz, se volvía simplemente patético. La casa parecía un campo de espera. Yo arreglaba las cosas, limpiaba, cocinaba, todo en piloto automático. Ambos estábamos esperando. Él, su destino, y yo, mi primer día de libertad. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al ropero de Heriberto, un mueble antiguo y oscuro que olía a naftalina y a tiempo. Abrí las puertas y me quedé mirando su ropa colgada, los trajes que no usaba desde hacía años, las camisas perfectamente planchadas, los pantalones con el pliegue marcado. Eran la armadura del hombre que solía ser. Tomé una pequeña maleta de viaje, la misma que usamos en nuestra luna de miel en Veracruz, y la puse sobre la cama del cuarto de huéspedes. Empecé a empacar sus cosas, una tarea extrañamente íntima e impersonal al mismo tiempo. Doblé algunas de sus camisas favoritas, las de algodón suave. Elegí los pantalones de pijama más cómodos. Tomé sus artículos de aseo personal, la loción de afeitar que siempre le compraba, el peine de hueso, el cepillo de dientes. Puse un par de calcetines de lana, porque sus pies siempre se enfriaban. Mateo llegó a primera hora de la tarde. Entró en casa en silencio, el rostro cansado del viaje. Sus ojos evitaron los míos al principio. Fue directamente al cuarto de su padre. Me quedé en la cocina, dándoles privacidad. Oí sus voces, la de Mateo baja y tensa, la de Heriberto un murmullo resentido. No pude entender las palabras, pero sentí el peso de la conversación. Después de casi una hora, Mateo salió del cuarto y cerró la puerta. Vino a la cocina y se sentó en la silla frente a mí, la misma donde Guadalupe se había sentado en aquella madrugada fatídica. Parecía haber envejecido 10 años. Él me contó su versión, dijo Mateo, frotándose el rostro con las manos. Dijo que usted lo planeó todo, que tiene un amante, que quiere robarlo. No dije nada, solo lo miré esperando. No le creí, continuó Mateo, la voz entrecortada. Por primera vez en mi vida no le creí. Vi sus ojos, mamá. No había verdad allí. Solo había veneno, el mismo veneno que veía cuando era niño, y él peleaba con usted por alguna tontería. Solo que nunca quise admitirlo. Extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Su mano era cálida y fuerte. Perdóneme, por no haber visto, por no haberla protegido. Las lágrimas que no lloré por mí misma, las lloré por él, por el dolor de mi hijo al ver finalmente la verdad sobre su padre. Lloramos juntos por un momento, un duelo tardío por la familia que nunca fuimos. Cuando me calmé, señalé hacia el cuarto de huéspedes. Estoy preparando una maleta para él. Mateo me miró, sorprendido. Usted no tiene que hacer eso. El personal de la institución puede encargarse de todo. Lo sé, respondí, secándome los ojos, pero lo necesito. Es lo último que haré por él como su esposa. Es mi forma de cerrar la puerta. Él entendió. Se levantó y fue al cuarto de huéspedes. Viendo la pequeña maleta sobre la cama, se acercó y tomó un viejo portarretratos que estaba en la mesita de noche de Heriberto. Era una foto nuestra, de nuestra boda. Yo, con 17 años, el rostro lleno de sueños. Él, con 34, la mirada posesiva que confundí con amor. Creo que querrá llevarse esto, dijo Mateo. Tomé el portarretratos de su mano y lo miré durante un largo tiempo. Luego, con un gesto tranquilo, lo volví a poner sobre la mesa, boca abajo. No, dije, la voz firme. A donde va, no necesita fantasmas. Y yo tampoco. Guardé la última prenda en la maleta y la cerré. El sonido de la cremallera fue un punto final. El último acto de cuidado. El último gesto de un deber cumplido. Ya no estaba empacando la maleta de mi marido. Estaba despachando mi pasado. El día llegó. Sábado. Una mañana clara y soleada, en cruel contraste con la oscuridad dentro de nuestra casa. La licenciada Valenzuela me llamó temprano para avisar. La ambulancia llegará a las 11. Esté lista, doña Socorro. Mateo ya está al tanto y ha aceptado estar presente para facilitar la transición. Las horas que siguieron fueron las más largas y silenciosas que he vivido. Mateo preparó café, pero ninguno de los dos comió. Heriberto se negó a desayunar. Él lo sabía. Nadie necesitó decírselo. Lo sentía en el aire. Permaneció acostado, de espaldas a la puerta, un bloque de resentimiento bajo las sábanas. A las 10:50, oí el sonido lejano de una sirena, que se apagó en cuanto el vehículo giró en nuestra calle. Mi estómago se contrajo. Mateo fue a la ventana. «Han llegado», dijo, en voz baja. El timbre sonó. Esta vez, fue Mateo quien abrió. 2 paramédicos,
Un hombre y una mujer entraron con una camilla. Eran jóvenes, eficientes, los rostros neutros de quienes están acostumbrados a lidiar con el drama humano todos los días. La licenciada Valenzuela y Javier llegaron justo detrás. Fueron directamente al cuarto. Yo me quedé en la sala, incapaz de mirar. Oí las voces. La voz tranquila de Valenzuela explicando el procedimiento a Heriberto. La voz de él, sorprendentemente débil, negándose a cooperar. «No voy a ninguna parte. Esta es mi casa», lo oí gritar, pero la furia de antes se había desvanecido, reemplazada por una desesperación aguda. «Papá, por favor, no hagas las cosas más difíciles», suplicó Mateo. Hubo un sonido de movimiento, el crujido de la cama, una protesta ahogada. Me encogí en el sofá, cubriéndome los oídos con las manos. No quería oírlo. La humillación de un hombre, incluso de un hombre que me hizo tanto daño, era algo doloroso de presenciar. Después de unos minutos, que parecieron una eternidad, salieron del cuarto. Heriberto estaba en la camilla, cubierto por una sábana hasta el pecho. Sus brazos estaban sujetos con correas de seguridad. Ya no luchaba. Estaba pálido, los ojos cerrados con fuerza, como si, al no ver lo que estaba sucediendo, pudiera negar la realidad. Cuando pasaron junto a mí en la sala, abrió los ojos y me vio. Su rostro se contorsionó. La debilidad desapareció, dando paso a una última explosión de odio puro y concentrado. «¡Socorro!», gritó, la voz rasgando el silencio. El sonido de mi nombre en su boca nunca pareció tan feo. «Te arrepentirás de esto. Arderás en el infierno por esto». Los paramédicos no se detuvieron. Continuaron su camino hacia la puerta. Mateo caminaba al lado de la camilla, el rostro una máscara de dolor, tratando de calmar a su padre. «Papá, basta. Por favor, basta». En el umbral de la puerta, Heriberto levantó la cabeza todo lo que pudo y me lanzó una última mirada. Ya no había ira en ella, solo nada, un vacío desolador. Y entonces se lo llevaron, fuera de mi casa, fuera de mi vida. Observé por la ventana cómo se alejaba la ambulancia. El vehículo blanco dobló la esquina y desapareció, y con él, 57 años de mi historia. Me quedé parada en medio de la sala, en el silencio ensordecedor que dejó atrás. Mateo entró, cerró la puerta y se apoyó en ella, exhausto. La licenciada Valenzuela y Javier entraron poco después. «Se acabó, doña Coco», dijo Javier, con voz amable. «Se acabó». La palabra resonó en la casa vacía. Miré a mi alrededor. Los muebles, las paredes, todo parecía igual, pero al mismo tiempo, fundamentalmente diferente. El aire parecía más ligero. Respiré hondo. Una bocanada de aire que pareció la primera en décadas. No sentí alegría, no sentí tristeza. Sentí solo un inmenso y abrumador alivio. El peso que había cargado sobre mis hombros, en mi alma, durante tanto tiempo, finalmente había sido levantado. Mis piernas flaquearon y me senté en el sofá, temblando, no de miedo, sino de su ausencia. En los primeros días tras la partida de Heriberto, la casa parecía extrañamente grande y vacía. El silencio era la presencia más fuerte. No era el silencio tenso de antes, el silencio que precedía a una explosión. Era un silencio nuevo, profundo, que tenía su propia textura, su propio sonido. Oía el tic-tac del reloj de la cocina, el canto de los pájaros en el patio, el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana, sonidos que antes eran ahogados por la presencia abrumadora de él, ahora eran la banda sonora de mi nueva vida. Mateo se quedó conmigo una semana. Fue mi puerto seguro en ese periodo de transición. Juntos, desmontamos el cuarto de hospital que había dominado mi sala durante tanto tiempo. Quitamos la cama especial, los equipos médicos, el olor a desinfectante. Cuando terminamos, la sala era solo una sala de nuevo. Empujamos el sofá a su lugar. Pusimos un jarrón con flores en la mesita de centro. Pequeños actos de recuperación de mi propio espacio. Él también se encargó de la burocracia. Habló con la institución donde Heriberto fue internado, una casa de reposo de buena reputación en las afueras de Puebla, especializada en cuidados geriátricos complejos. Le informaron que Heriberto estaba siendo monitoreado, que se estaba adaptando. Un eufemismo, yo sabía, para decir que estaba siendo difícil, pero que sabían cómo manejarlo. Una tarde, Mateo y yo estábamos sentados en el porche, bebiendo agua de Jamaica. «Mamá», dijo, rompiendo un largo silencio, «he estado pensando, quizás debería venir a vivir conmigo a la Ciudad de México, o pasar un tiempo con Julieta en Texas. Esta casa tiene muchos recuerdos. Miré mi patio, las gallinas picoteando la tierra,
el pie de bugambilla que yo misma planté. Los recuerdos no están en la casa, mijo, están en mí, y no puedo huir de mí misma. Además, añadí, con una pequeña sonrisa, esos no son los únicos recuerdos. Hay buenos recuerdos aquí también, de cuando ustedes eran niños corriendo por este patio, de mi madre enseñándome a hacer tortillas en esta cocina. Esta casa no es solo de él, es mía también, y quiero reclamarla. Mateo me miró durante un largo tiempo, y vi el respeto en sus ojos. Entiendo, dijo, pero no se va a quedar sola. Julieta, Ricardo y yo hemos hablado. Nos turnaremos para visitarla cada mes, y llamaremos todos los días. Se acabó el dejarla sola. Su promesa calentó mi corazón. La crisis había roto nuestra familia, pero también la estaba reconstruyendo de una forma más honesta y fuerte. Cuando Mateo se fue, la soledad real me golpeó por primera vez. La primera noche sola, el silencio pareció opresivo. Cada crujido de la madera me asustaba. El hábito de estar en alerta, de esperar una orden o un insulto, era difícil de romper, pero en la segunda noche algo cambió. Me preparé un té de manzanilla, me senté en mi sillón favorito en la sala y tomé un libro que no abría desde hacía años. Leí durante horas, sin interrupciones. Cuando decidí ir a la cama, fui porque yo quería, no porque la rutina de cuidados me obligara. A la mañana siguiente, me desperté con el sol, no con una llamada furiosa. Hice mi café y lo tomé lentamente, en el porche, escuchando al mundo despertar, y me di cuenta de que no estaba sola, estaba conmigo misma, y después de tanto tiempo, estaba empezando a disfrutar de mi propia compañía. El silencio ya no era aterrador, era pacífico, era el sonido de la libertad, era el sonido de socorro, finalmente, existiendo por sí misma. Tlaxcala es una ciudad donde las noticias viajan más rápido que el viento. La historia de la ambulancia en casa de los Mendoza se extendió como la pólvora. En los primeros días, cuando salía al mercado o a la iglesia, sentía las miradas sobre mí. La gente dejaba de conversar cuando yo pasaba. Oía los susurros. Se llevaron al viejo Heriberto. Dicen que Coco lo internó a la fuerza. Pobrecito, después de una vida de trabajo. Pero él siempre fue tan difícil. Pobre Coco. Aguantó demasiado. La opinión de la ciudad estaba dividida. Algunos me veían como una esposa cruel e ingrata, que abandonó a su marido enfermo. Otros, especialmente las mujeres de mi edad, me miraban con una comprensión silenciosa, una especie de admiración temerosa. Ellas sabían, quizás sus historias no eran tan extremas como la mía, pero conocían las pequeñas tiranías, los silencios impuestos, los sueños guardados. Mi primera prueba de fuego fue la misa del domingo. Dudé en ir. Sabía que sería el centro de atención, pero la doctora Sofía, con quien seguía hablando por teléfono, me aconsejó: no se esconda, Socorro. Usted no ha hecho nada malo. Caminé con la cabeza en alto, así que fui. Me puse mi mejor vestido, arreglé mi cabello blanco y caminé hasta la iglesia. Me senté en mi banco de siempre. Sentí el peso de las miradas en mi espalda. Durante la homilía, el padre Miguel, un viejo amigo de Heriberto, habló sobre el deber, el sacrificio y el perdón dentro de la familia. Sentí la indirecta, la reprimenda velada. Mi rostro ardió, pero mantuve la postura. Después de la misa, a la salida de la iglesia, un grupo de señoras, las guardianas de la moral de la ciudad, me rodeó. La líder de ellas, doña Ofelia, se me acercó con una dulzura venenosa. «Coquito, querida, ¿cómo estás?» Estábamos tan preocupadas. Debe haber sido tan difícil para ti tomar esa decisión. «Estoy bien, Ofelia. Gracias por preguntar», respondí, con voz tranquila. «Pero tu pobre marido, solo, lejos de casa», continuó, buscando una reacción, una confesión de culpa. Antes de que pudiera responder, una voz se alzó a mi lado. Era doña Elodia, la vendedora de verduras, la misma que me habló de la doctora Sofía. «No estás solo, Ofelia. Lo están cuidando profesionales. Y Coco también necesita cuidados, después de 57 años de dedicación. ¿O crees que el sacrificio de una mujer no tiene fecha de caducidad?» El grupo se quedó en silencio, sorprendido por la defensa inesperada. Doña Elodia, una mujer sencilla pero respetada por su trabajo duro y su honestidad, puso la mano en mi brazo. «Vamos, Coco, te acompaño a casa». Mientras nos alejábamos, dejando atrás al grupo de chismosas, sentí una gratitud inmensa. Ese pequeño acto de solidaridad valió más que 1000 sermones. Las cosas empezaron a cambiar. Otras mujeres comenzaron a acercarse a mí, no con lástima, sino con complicidad.
Una me traía pan dulce, otra aparecía con un ramo de flores de su jardín. No hablaban abiertamente de lo que pasó. Bat, en sus gestos, leía el mensaje. Te vemos, te entendemos, fuiste valiente. Incluso Carmen, la enfermera que me dijo que prestara atención, me buscó. Apareció en mi puerta un día, con una mirada tímida. Doña Coco, supe lo que pasó. Solo quería decir que lamento no haber hablado más en ese entonces. Tuve miedo. No tienes por qué disculparte, mija. Me diste la advertencia que necesitaba. Gracias. Los susurros en la ciudad no cesaron, pero su tono cambió. La narrativa del pobrecito señor Mendoza fue lentamente reemplazada por la de la valiente doña Coco. No lo pedí, no busqué ser un símbolo, pero, al romper mi propio silencio, había, sin querer, dado a otras mujeres el permiso para, al menos, cuestionar los suyos, y eso era un cambio más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Con el paso de las semanas, comencé un proceso lento y deliberado de transformar la casa. No con grandes reformas, sino con pequeños gestos que la hacían verdaderamente mía. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Dejé que el aire y el sol entraran, expulsando el olor a enfermedad y a secretos que se había impregnado en las paredes. Después, hice una limpieza profunda, fregando cada rincón, como si estuviera purificando el lugar. Fui al desván y rescaté mis cosas, mis antiguos bastidores de bordado, los hilos de colores, las telas que había guardado. Monté un pequeño rincón de costura para mí en la sala, cerca de la ventana donde la luz era mejor, el lugar exacto donde estaba la cama de hospital de Heriberto. Bordar siempre fue mi pasión, algo que él ridiculizaba como pasatiempo de desocupada. Ahora, cada puntada que daba era un pequeño acto de rebeldía y de autoafirmación. Cambié los muebles de lugar. El sofá pesado, que siempre había estado pegado a la pared, fue movido al centro de la sala, creando un ambiente más acogedor. Quité de la pared el retrato formal y austero de Heriberto que dominaba el comedor y lo reemplacé por un tapiz colorido que compré en el mercado de artesanías. Un día, Julieta me llamó desde Texas. «Mamacita, ¿qué te parece si pintamos la casa? Puedo enviar el dinero, un color nuevo, una vida nueva». La idea me encantó. Elegí un amarillo vibrante para la fachada, el color de la luz del sol, el color del vestido de mi luna de miel, resignificando el recuerdo. Cuando los pintores terminaron, la casa parecía sonreír. Los vecinos comentaban cómo la casa parecía más alegre, más viva. Incluso el jardín, que siempre mantuve ordenado pero sin vida, comenzó a cambiar. Planté flores que amaba, rosas, geranios, dalias. Creé un pequeño cantero de hierbas aromáticas cerca de la cocina. El acto de ensuciarme las manos con tierra, de cuidar algo que crecía y florecía bajo mi cuidado, era terapéutico. Mis hijos cumplían su promesa. Las visitas eran frecuentes, las llamadas, diarias. Ya no me trataban como a una viejita frágil, sino como a la matriarca, la roca de la familia. Me pedían consejos, compartían sus vidas. Nuestras conversaciones, antes superficiales y llenas de no dichos, se volvieron reales, honestas. Claro, había momentos de melancolía. A veces, por la noche, la soledad llamaba a la puerta. La fuerza de la costumbre me hacía pensar que debería estar preparando los medicamentos de la noche o girándolo en la cama. En esos momentos, sentía un fantasma de mi vida antigua, pero entonces recordaba la paz, la libertad de ser dueña de mi propio tiempo, de mi propia casa. Un día, Ricardo, mi hijo médico, vino a visitarme. Me observó un rato, mientras yo regaba mis plantas y dijo: «¿Sabe, mamá? Parece más alta». Me reí. «Me estoy haciendo más vieja, Ricardo, no más alta». «No», insistió serio. «No es su altura física. Es su postura». Solía caminar con los hombros encorvados, como si cargara un peso. Ahora, camina erguida. Es como si, finalmente, estuviera respirando bien. Su observación me conmovió profundamente. Era verdad. No solo estaba reclamando mi espacio físico, mi casa, estaba reclamando el espacio que ocupaba en el mundo, y por primera vez sentía que tenía derecho a llenarlo por completo. Pasaron casi 6 meses. La vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva y agradable normalidad. Me había reconectado con viejas amigas, me uní a un club de bordado en la parroquia, e incluso comencé a dar pequeños paseos matutinos por la plaza. Estaba feliz, una palabra que no usaba para describirme desde hacía mucho, mucho tiempo. Las noticias de Heriberto llegaban esporádicamente, a través de Mateo, que administraba sus asuntos.
estaba estable. Seguía siendo difícil, pero el personal de la institución era profesional. Recibía los mejores cuidados posibles. Nunca pregunté muchos detalles. Era un capítulo que había cerrado, hasta que, un martes lluvioso, recibí una llamada de la institución. Era la directora, una mujer llamada doctora Lía. Doña Socorro, llamo por su marido, Heriberto Mendoza. Mi corazón se heló. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Está físicamente estable, no se preocupe, pero su estado emocional se ha deteriorado. Está más apático, se niega a participar en cualquier actividad y ha estado pidiendo verla. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Verme a mí? Sí, es lo único que dice desde hace días. Necesito hablar con Socorro. Nuestra psicóloga cree que tal vez una conversación, un cierre, podría ayudarlo, pero la decisión es enteramente suya. No tiene absolutamente ninguna obligación de venir. Dada la historia, entenderemos perfectamente si se niega. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. La idea de volver a verlo, de enfrentarlo, me aterrorizaba. ¿Por qué quería verme? ¿Para insultarme una última vez? ¿Para intentar manipularme? ¿Para culparme de su situación? Pasé el resto del día en agonía. Hablé con Sofía, que me dijo: haga lo que sea mejor para usted, Socorro, no para él. Si cree que ir le traerá paz, vaya. Si cree que le hará daño, no vaya. La elección es suya. Hablé con mis hijos. Mateo fue práctico. No le debe nada, mamá. Julieta fue protectora. No vaya, mamacita. Solo la lastimará de nuevo. Ricardo fue analítico. Quizás sea su única oportunidad de disculparse, pero no se haga expectativas. La decisión, como todo ahora, era solo mía. Esa noche, apenas dormí. Pensé en todos los años de dolor, de humillación, y pensé en la paz que había conquistado. Merecía proteger esa paz a toda costa, pero en el fondo, una pequeña voz me decía que quizás Ricardo tenía razón, que quizás necesitaba oír lo que tenía que decir, no para perdonarlo, tal vez ni para entenderlo, sino para que la última palabra intercambiada entre nosotros no fuera una maldición. A la mañana siguiente, llamé a Mateo. Hijo, ¿puedes llevarme a Puebla el fin de semana? Voy a visitarlo. No iría por él, iría por mí, para demostrarme a mí misma que ya no tenía miedo, para cerrar el libro, no solo la página. La institución estaba en un lugar tranquilo, rodeada de jardines bien cuidados. Estaba limpia, iluminada, y no tenía el olor a tristeza que imaginaba. Mateo me acompañó hasta la recepción, pero le pedí que me esperara allí. Esto es algo que necesito hacer sola, le dije. Una enfermera me guió por un pasillo hasta una pequeña sala de visitas. Ahora lo traigo, póngase cómoda. La sala tenía una gran ventana que daba al jardín. Me senté en un sillón y esperé, el corazón latiendo descompasado. Me sudaban las manos. La puerta se abrió y la enfermera entró, empujando una silla de ruedas. En ella estaba Heriberto. Casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso. Su rostro estaba hundido, la piel pálida y flácida. El cabello, antes canoso, estaba completamente blanco, pero el mayor cambio estaba en sus ojos. El fuego, la rabia, la arrogancia, todo había desaparecido. En su lugar, había solo un cansancio profundo, una resignación que rozaba el vacío. No parecía un monstruo, parecía solo un anciano, frágil y derrotado. La enfermera colocó la silla de ruedas frente a mi sillón y se retiró, cerrando la puerta. Nos quedamos solos. El silencio era pesado, lleno de décadas de historia. Fue él quien lo rompió. «Socorro», dijo, y su voz era un susurro ronco, frágil. «Heriberto», respondí, mi propia voz estable, para mi sorpresa. Miró sus propias manos, que reposaban inertes en su regazo. Manos que un día fueron fuertes, que gesticulaban con autoridad, ahora eran solo piel y hueso. «Me cuidan bien aquí», dijo, como si hiciera una observación sobre el tiempo. «La comida es sin sal. Odio la comida sin sal». No dije nada, solo esperé. Levantó los ojos y me miró, y entonces lo vi, una lágrima, una única y solitaria lágrima corriendo lentamente por su mejilla arrugada. En 57 años de matrimonio, nunca lo había visto llorar. Yo... «Me siento solo, Socorro», susurró, la voz entrecortada. «Todo el día. No tengo con quién pelear. No tengo... a nadie». La confesión era tan simple, tan infantil, y al mismo tiempo tan reveladora. Su identidad, su fuerza, su razón de existir, todo se basaba en el conflicto, en el control, en la dominación. Sin alguien a quien menospreciar,
No era nada. Su crueldad no era una fuente de poder, era la única forma que conocía de conectar con el mundo, aunque fuera de forma destructiva. Sé que fui un hombre difícil, continuó, las palabras saliendo con esfuerzo, como si fueran piedras. La frase era un eufemismo tan grande que casi me río. ¿Difícil, Heriberto? Fuiste un tirano, fuiste un veneno, pero no lo dije, no era necesario. Echo de menos tu café, dijo, finalmente. No era una disculpa, no era un reconocimiento del dolor que me causó. Estaba muy lejos de eso. Pero, viniendo de él, de ese hombre quebrado frente a mí, era lo más cercano a un arrepentimiento que jamás podría expresar. Era la confesión de su dependencia, la admisión de que, a pesar de todo, me necesitaba. Lo miré durante un largo tiempo. El hombre en la silla, no el monstruo de mi memoria, no el comerciante imponente de mi pasado, sino solo un viejo solitario, cosechando los frutos amargos de una vida de amargura, y no sentí rabia, no sentí lástima, sentí solo una paz profunda y final, la paz de quien entiende y se libera. El café sigue igual, Heriberto, respondí con voz suave. Lo tomo todas las mañanas en el porche. La simplicidad de mi respuesta pareció confundirlo. Quizás esperaba gritos, acusaciones, lágrimas. Esperaba una batalla final. Pero la guerra ya había terminado, y yo era la única que lo sabía. «¿La casa está bien?», preguntó, cambiando de tema, como si no supiera cómo continuar. «Está estupenda. La pinté de amarillo y planté rosas en el jardín». Pareció procesar la información. Amarillo, rosas, cosas suaves, cosas vivas, cosas que no encajaban con la casa oscura y silenciosa que él gobernaba. «¿Tú estás feliz, Socorro?». La pregunta salió con dificultad, un sonido extraño en su boca. Lo miré directamente, y por primera vez no aparté la vista. «Sí, Heriberto, lo estoy. He encontrado la paz. Creo que ese fue su castigo final. No mi rabia, no mi venganza, sino mi paz. La prueba de que no solo le sobreviví, sino que florecí. Su expresión se volvió aún más vacía, si es que era posible. Había perdido el control, la casa, la esposa, y al final, a sí mismo. Nos quedamos en silencio unos minutos más. No había nada más que decir. Toda nuestra vida juntos culminó en ese encuentro extraño y melancólico. Me levanté. «Tengo que irme, Heriberto. Mateo me está esperando». Asintió con la cabeza, sin mirarme. «Socorro», llamó, cuando yo estaba casi en la puerta. Me di la vuelta. La súplica era patética. No, viniendo del hombre que hizo todo lo posible por borrarme. Pero no sentí desprecio. «No voy a olvidarte, Heriberto», dije, y era la verdad. «Eres parte de mi historia, la parte que me enseñó a ser fuerte». Esa fue nuestra última palabra. Salí de la sala y cerré la puerta, dejándolo atrás con su silencio, su comida sin sal y sus recuerdos. En el coche, de camino a casa, Mateo me preguntó cómo había ido. «Fue tranquilo», respondí, y era verdad. Esa noche, soñé con la niña de 17 años con un vestido amarillo. En el sueño, me acercaba a ella, le tomaba la mano y le decía: «Todo va a estar bien. Tardará un poco, pero vas a estar bien». Y por primera vez, lo creí con todo mi corazón. Los años que siguieron fueron los más serenos de mi vida. Mis hijos y nietos me visitaban con frecuencia, llenando la casa amarilla de risas y vida. Me convertí en la abuela Coco, la matriarca que contaba historias y preparaba el mejor chocolate caliente de la región. Heriberto vivió 2 años más en esa institución. Nunca más lo visité. Mateo iba a verlo de vez en cuando, más por un sentido del deber que por otra cosa. Me dijo que Heriberto rara vez hablaba. Pasaba los días en su silla de ruedas, mirando por la ventana. Murió durmiendo, una noche de invierno. Cuando recibí la noticia, no lloré. Sentí una punzada de tristeza, no por él, sino por el fin definitivo de una larga y complicada parte de mi vida. Fui al funeral, un evento pequeño, con pocos amigos antiguos y la familia. Me senté en el primer banco, la viuda de Heriberto Mendoza, pero por dentro no me sentía una viuda. Ya me había despedido de él hacía mucho tiempo. Continué con mi vida. Mi club de bordado se convirtió en un éxito. Nosotras, un grupo de señoras, empezamos a vender nuestras piezas en un mercado de artesanía local. Nuestros bordados contaban historias, los paisajes de Tlaxcala, las leyendas antiguas, los colores vibrantes de nuestro México. Mi trabajo más personal, sin embargo, era un gran tapiz que estaba bordando para mí misma. En él, contaba mi propia historia. Empezaba con una niña en un campo de flores,
luego una casa oscura con las ventanas cerradas. Había hilos grises y negros representando los años de tristeza. Pero, en medio del tapiz, los colores comenzaban a cambiar. Surgían hilos de rojo, el color de la rabia y del valor, hilos de azul, de la claridad y la verdad, y finalmente, una explosión de amarillo, el color de mi casa, de mi libertad, del sol. El tapiz terminaba con la imagen de una mujer de cabello blanco, sentada en un porche, rodeada de flores y pájaros, con un ovillo de hilo de colores en el regazo. Era yo. Tardé años en terminarlo. Cada puntada era un recuerdo, una lágrima, una sonrisa. Cuando di la última puntada, colgué el tapiz en la pared principal de mi sala, donde solía estar el retrato de Heriberto. Era mi historia, contada por mí, con mis colores. No era una historia de víctima, era una historia de supervivencia, de resiliencia y, finalmente, de renacimiento. Una tarde de primavera, estaba sentada en mi porche, bordando, cuando vi a una joven acercarse a mi casa. Parecía dudar, mirando el número en la pared como para confirmar la dirección. La reconocí de inmediato, a pesar de que los años le habían dado más confianza en la mirada. Era Guadalupe. Me vio y sonrió, una sonrisa genuina y abierta. «¿Doña Coco? ¿Se acuerda de mí?» «Claro que me acuerdo, Guadalupe. ¿Cómo estás, mija? Por favor, entra, siéntate conmigo». Se sentó en la mecedora a mi lado. Estaba diferente, más madura, más segura de sí misma. Me contó su historia. Después de aquella noche, volvió a su pueblo, pero la experiencia la cambió. Decidió que no quería tener más miedo. Volvió a estudiar. Terminó la carrera de enfermería con honores. Hoy, era jefa de enfermeras en el hospital de Apizaco. «Nunca olvidé esa noche», dijo con los ojos serios, «y nunca la olvidé a usted. Lo que hizo, lo supe después. Fue muy valiente. Usted me demostró que no tenemos que aceptar lo inaceptable». Me contó que su hermanito, Mateo, estaba bien. Se había convertido en un joven fuerte y sano, gracias al tratamiento que ella pudo pagarle. «He venido hoy», continuó, «porque oí que usted y sus amigas enseñan a bordar, y a mí me gustaría aprender». Mis ojos se llenaron de lágrimas. El círculo se estaba completando. La joven que huyó de mi casa aterrorizada, ahora regresaba como una mujer fuerte, queriendo aprender el arte de contar historias con hilos y agujas. «Será un honor enseñarte, Guadalupe», dije, con la voz entrecortada. Le pasé un bastidor, una aguja y un ovillo de hilo amarillo, brillante como el sol, y mientras le mostraba la primera puntada, supe que mi historia no terminaba en mí, continuaba, tejida en las vidas que toqué, en las mujeres que, quizás, al verme, encontraron un poco más de valor para tomar la aguja y bordar sus propios destinos. Hoy, tengo 85 años, la misma edad que tenía Heriberto cuando todo cambió. Mi casa amarilla es un punto de referencia en la ciudad. Es conocida como la Casa de Coco, la bordadora. Es un lugar de encuentro, de risas, de historias compartidas entre tazas de café y el ir y venir de las agujas. Mi gran tapiz está en la pared, un recordatorio constante de dónde vengo y en quién me he convertido. A veces, mis nietos se sientan frente a mí y me piden que les cuente la historia detrás de cada color, de cada imagen, y se las cuento. Les hablo de la importancia de tener una voz, del valor de decir basta, y de la belleza de empezar de nuevo, sin importar la edad. Miro mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, pero aún firmes, aún capaces de crear belleza a partir de hilos enredados. Son el mapa de mi viaje, y me gusta este viaje. Me gusta la mujer en la que me convertí al final de él. Mi nombre es Socorro Ramírez, pero todos me llaman Coco. Y aprendí que, a veces, el mayor socorro que podemos darnos es a nosotros mismos. Aprendí que nunca es tarde para abrir las ventanas, dejar que entre el sol y empezar a bordar una nueva historia. Mi casa ahora está llena de voces y de historias que se tejen. Y este espacio aquí, este canal, es como mi porche, un lugar para compartir, para escuchar y para recordarnos que no estamos solos en nuestras travesías. Si mi historia, tejida con hilos de silencio y, finalmente, de color, ha resonado en ti, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete, deja tu comentario, comparte tus pensamientos. Cada gesto es como una nueva puntada en el gran bordado que estamos creando juntos. Gracias por escucharme. Y recuerda, siempre hay tiempo para tomar la aguja y cambiar el diseño.